Seguramente me estáis mirando ahora mismo y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? Yo pensaba lo mismo de las otras. Lo pensaba cuando veía esos reportajes en la tele, esas mujeres con la mirada perdida contando cosas que a mí me parecían imposibles. Me decía a mí misma, yo nunca. Yo me daría cuenta. Yo soy lista, tengo carácter, no soy de las que se dejan. Y resulta que sí. Resulta que era exactamente una de esas. La diferencia es que yo estoy aquí contándolo, y hay mujeres que no llegan a poder hacerlo. Me llamo Nuria Castellanos Vidal. Tengo 43 años, aunque me dicen que aparento más, y ya no me molesta como antes. Antes me importaba mucho eso, aparentar bien, estar guapa, que la gente me mirara y pensara, esa chica tiene algo. Ahora me da igual. Ahora me importa levantarme por la mañana, prepararme el café, mirar por la ventana sin que se me haga un nudo en el pecho. Eso es lo que me importa. Nací en Logroño, en el barrio de Valdegón. ¿Conocéis? Uno de esos barrios que construyeron a toda prisa en los años 70. Bloques de ladrillo visto, portales que siempre olían a humedad y a fritanga. Ascensores que te dabas por satisfechas si llegaban al cuarto sin pararse. Mi madre trabajaba en una fábrica de conservas que cerró cuando yo tenía 12 años. Y después de eso cosía en casa, a destajo, para una empresa de Zaragoza que le mandaba las piezas en bolsas de plástico. Mi padre era chofer de camión y estaba fuera semanas enteras. Cuando volvía, traía olores extraños y poca conversación. Éramos 3 hermanos. Yo era la del medio, la que nadie termina de ver del todo, ni la mayor que abre camino, ni la pequeña que recibe los mimos. No os cuento esto para que me tengáis lástima. Os lo cuento porque necesitáis entender qué clase de mujer era yo antes de que todo esto pasara. Una mujer que había aprendido desde pequeña que las cosas que quieres hay que ganárselas, que no se piden, que si muestras demasiado lo que necesitas, te lo quitan. Женщина, вынужденная обрести стойкость из-за отсутствия альтернативы. И эта броня, которую я так упорно возводила на протяжении долгих лет, именно она стала причиной моего уязвимого положения. Ведь те, кто обладает истинным пониманием процесса, кто действительно умеет действовать, целенаправленно ищут именно тех, кто выглядит несгибаемым. Они знают, что под внешней оболочкой скрывается нечто уязвимое, не имевшее возможности восстановиться. Я вступила в брак с Томасом в возрасте 26 лет. Томас Бернат Аталь, родом из Калахора. Мужчина, старше меня на 10 лет, владевший небольшой транспортной компанией, имевший 2 собственных грузовика и немалый опыт. Я работала делопроизводителем в офисе в центре города, занимаясь расчетом заработной платы и документацией около 20 мелких предприятий, и Томас был одним из моих клиентов. Он посетил офис во вторник утром с коробкой просроченных счетов и улыбкой, которая тогда показалась мне весьма привлекательной. Ahora sé que esa sonrisa era una herramienta, como un destornillador o un alicate, algo que usaba cuando necesitaba que alguien hiciera lo que él quería. Estuvimos juntos 8 años. 8 años en los que aprendí lo que es vivir con alguien que nunca te pega, pero que te deshace por dentro igual. Tomás no levantaba la mano. Eso era lo que yo me decía cuando me preguntaba si debía irme. No me pega, me decía. No es de esos. Lo que hacía era otra cosa más difícil de explicar, más difícil de demostrar. Te convencía de que te equivocabas. Siempre. En cualquier cosa. Si yo recordaba que él había dicho algo, él no lo había dicho. Si yo me sentía herida por algo que había hecho, era porque yo era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado de todo. Al final tienes tanto barullo dentro de la cabeza que ya no sabes qué es real y qué no. Nos divorciamos cuando yo tenía 34 años. No fue de golpe, fue un desmoronamiento lento, como cuando un edificio viejo va perdiendo el revoco y un día te das cuenta de que ya no queda nada que sostener. Lo dejé yo, o eso creí entonces. Ahora pienso que él me dejó irse, cuando ya no le servía para nada, cuando me había vaciado lo suficiente. Me fui con lo justo, mis cosas en 4 cajas de cartón, el coche, un Ibiza del 98 que le había comprado a un compañero de trabajo de mi padre, y una cuenta corriente con poco más de 2.000 euros que había ido guardando en pequeñas cantidades durante años,
convencida de que algún día los necesitaría. Los primeros meses después del divorcio fueron los más raros de mi vida. No malos, no buenos, raros. Como cuando llevas mucho tiempo en un sitio muy ruidoso y de repente hay silencio y no sabes si el silencio te gusta o te da miedo. Alquilé un piso pequeño en la calle Marqués de Murrieta, un segundo sin ascensor con una ventana que daba a un patio interior donde los vecinos tendían la ropa. Era oscuro y hacía corriente, pero era mío, solo mío. Podía dejar las cosas donde me diera la gana. Podía cenar a las 10 de la noche si quería. Podía llorar sin que nadie me dijera que era exagerada. Tomás tenía un hijo de una relación anterior, de antes de conocerme a mí. Se llamaba Marcos. Marcos Bernat Laos. Cuando Tomás y yo nos casamos, Marcos tenía 16 años y vivía con su madre en Zaragoza. Le veíamos poco, algún fin de semana suelto, las navidades a veces. Era un chico callado, de esos que observan más que hablan, con los ojos de su padre. Eso era lo único que había sacado de él, los ojos. Y una manera de moverse por el mundo que a mí siempre me había parecido más vieja de lo que correspondía a su edad. Como si hubiera aprendido desde pequeño a no pedir demasiado ni esperar demasiado. No le conocí bien durante mi matrimonio con Tomás. Tampoco lo intenté mucho, la verdad. Bastante tenía con sobrevivir dentro de esa casa. Marcos era un personaje de fondo en mi vida, alguien que aparecía de vez en cuando, comía en silencio y se iba. Cuando me divorcié, pensé que no volvería a verle, que era el pasado, que el corte con Tomás significaba el corte con todo lo que había formado parte de ese tiempo. Me equivoqué. Pasaron 4 años, 4 años en los que fui reconstruyéndome como podía. Volví a trabajar en la gestoría, aunque en otra, una más pequeña en Arnedo, a donde me trasladé porque en Logroño la ciudad se me había quedado pequeña de una manera que no sé explicar bien. Era como que en cada calle había una memoria que no quería. En Arnedo no conocía a nadie. Eso al principio me pesaba, pero después lo agradecí. Empecé de cero. Me apunté a un grupo de senderismo. Los fines de semana hacíamos rutas por la Sierra de Cameros, por el Sidacos, por zonas que yo no había explorado nunca, aunque llevaba toda la vida a poca distancia. Conocí a gente nueva, gente sin historia con Tomás, sin opiniones formadas, que me veía a mí sola y no como la mujer que había fracasado en algo. No estaba bien del todo, no os voy a mentir. Iba a dormir con las luces encendidas durante mucho tiempo. Tenía sueños que no quiero describir. Había días que me costaba salir a la calle sin un motivo concreto, sin un recado, sin una excusa. Pero estaba mejor, estaba construyendo algo. Tenía 38 años, un trabajo que me permitía vivir sin sobresaltos, un piso que ya empezaba a sentir como mío de verdad, con plantas en la ventana y libros en las estanterías, y una colección de tazas de cerámica que compraba en los mercadillos de los pueblos cuando íbamos de ruta. Fue en uno de esos mercadillos donde volví a ver a Marcos. Era en Nájera, un sábado de octubre. Uno de esos sábados de otoño en La Rioja que son perfectos de una manera que duele. El cielo tan azul que parece mentira, y los árboles del río con los colores encendidos. El mercadillo estaba en la plaza, cerca del puente, con puestos de quesos y de miel y de artesanía, y de esas cosas de segunda mano que nunca sabes bien qué son. Yo estaba mirando una caja de postales antiguas. Tenía esa costumbre, coleccionar postales viejas de pueblos españoles, no sé por qué. Creo que me gustaba la idea de que alguien había cogido ese trozo de papel hace 50 años para mandarle a alguien que le importaba. Cuando escuché una voz que me resultó familiar sin poder colocarla de inmediato, me giré y le reconocí. Había cambiado. Tenía 29 años entonces, y entre los 16 que yo le había conocido y ese momento, se había convertido en un hombre. Más alto de lo que recordaba, o quizás era que antes yo no le miraba de verdad. El pelo oscuro, la misma, igual que su padre. Esa cosa que me revolvió el estómago en cuanto la vi. Pero no era lo mismo. Los ojos eran iguales, sí, pero la expresión era distinta. Tomás miraba siempre con una especie de cálculo, como si estuviera evaluando qué podía sacar de cada situación. Marcos miraba de otra manera, más directa, más tranquila. Nuria, dijo, no como pregunta, como confirmación. Marcos,
Yo no sabía qué cara poner. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?, repitió él, y sonrió. Una sonrisa pequeña, sin exageración. ¿Qué haces por aquí? Le expliqué lo del senderismo, lo de que vivía en Arnedo. Él me contó que estaba en Nájera por trabajo. Llevaba un par de años trabajando en la restauración de edificios históricos. Había estudiado arquitectura técnica y se había especializado en rehabilitación de patrimonio. Estaba colaborando con una empresa de Logroño en unas obras en el monasterio de Santa María la Real. Me lo explicó sin fanfarronería, sin esa manera que tiene la gente de contarte lo que hace esperando que te impresiones. Solo lo contaba. Y mientras lo contaba yo pensé, de una manera que entonces no presté demasiada atención. Este hombre no es como su padre. Estuvimos quizás 20 minutos hablando en aquel mercadillo. No pasó nada. Nos despedimos con un beso en la mejilla que fue completamente normal. Yo seguí mirando mis postales, él siguió con lo que estuviera haciendo, y cuando me fui, pensé que había sido un encuentro agradable y un poco raro, y nada más. No pensé en él durante el camino de vuelta. O quizás sí, pero como piensas en las cosas que han sido raras, sin darles demasiada importancia. Me escribió 3 días después. Había conseguido mi número no sé cómo. Supuse que a través de su padre, aunque eso no me gustó pensarlo demasiado. El mensaje era corto. Hola Nuria, fue un placer encontrarte el sábado. Si algún día tienes ganas de tomar un café, me dices. Sin emojis, sin más. Estuve mirando el mensaje un buen rato antes de contestar. Contesté que sí. ¿Por qué contesté que sí? Me lo he preguntado muchas veces. Muchas noches tumbada en la cama mirando el techo, me he preguntado eso. Y la respuesta honesta es que estaba sola y que él me parecía interesante. Y que habían pasado 4 años desde Tomás y que yo pensaba que estaba curada. Pensaba que había hecho suficiente trabajo sobre mí misma, que había aprendido a reconocer las señales, que ya no era aquella mujer que dejaba que le borraran, esa soberbia, esa confianza en mí misma que en realidad era otra forma de fragilidad. Quedamos un miércoles por la tarde en un bar del centro de Logroño, uno de esos bares que llevan ahí desde antes de que naciéramos ninguno de los dos, con la barra de mármol y las fotos de la vendimia en las paredes, y el camarero que conoce a todo el mundo. Прибыл с небольшой задержкой, вызванной трудностями с поиском места для стоянки. В Логроньо-центр представляет собой лабиринт, если не ознакомлен с правилами платной парковки. И когда вошел, он уже находился на месте, перед ним стоял одиночный кофе, а мобильное устройство лежало экраном вниз на столе, будто он принял осознанное решение не обращать на него внимания в период ожидания. Этот аспект мне пришелся по душе. Понимаю, это может показаться незначительным, но мне понравилось. Это из тех мелочей, которые раскрывают сущность человека. Мы вели беседу на протяжении 2 часов. Обсуждали обыденные темы, профессиональную деятельность, регион Риоха, вопрос о том, улучшит ли высокоскоростное железнодорожное сообщение ситуацию или же негативно повлияет на облик населенных пунктов, музыкальные предпочтения, и в какой-то момент, не могу точно вспомнить, как именно, разговор зашел о его родителе. Маркос упомянул Томаса с такой степенью отстраненности, которая показалась мне весьма разумной, без враждебности, но и без излишнего идеализирования. Он поделился, что их отношения всегда требовали особого подхода, что его родитель обладал непростым характером и что с юных лет он усвоил, что не нуждается в его одобрении, поскольку оно либо запаздывало, либо вовсе не поступало. «Я понимаю, что это было непростое время для тебя», произнес он в определенный момент. Это было сказано не как разглашение тайны, а скорее как подтверждение чего-то, что оба осознавали. «Да», — ответил я, и больше ничего не добавил. В этом не было нужды. Он также промолчал. И это мне тоже пришлось по душе. Мы покинули заведение, когда уже стемнело, и прохлада октября наступила внезапно, подобно тому, как это бывает в Риохе, без предупреждения. Он проводил меня до автомобиля. Мы расстались на тротуаре, обменявшись еще одним легким касанием щек. И он отметил, что проведенное время было весьма приятным, и если я захочу повторить, он даст знать. Я согласился, разумеется, и сел в машину,
направляясь обратно в Арнедо под мелодию, звучавшую по радио, которую я не улавливал, погруженный в свои мысли. В течение следующего месяца мы встречались еще 5 раз. Siempre de día, siempre en sitios normales. Un restaurante, una exposición en el Museo de La Rioja, un paseo por el Parque del Ebro una tarde que hacía sol. Sin prisa, sin precipitaciones. Y yo iba construyendo en mi cabeza la idea de que esto era diferente, de que yo era diferente, de que había aprendido. La primera vez que me besó fue un sábado de noviembre, delante del coche, en un aparcamiento del polígono del Ardero, de los sitios más poco románticos que os podéis imaginar. Habíamos ido a un centro de bricolaje porque él necesitaba unas cosas para el trabajo y yo le había acompañado simplemente porque me apetecía pasar la tarde con él. Cuando íbamos a despedirnos, me cogió la cara con las manos, suavemente, sin forzar, y me miró un segundo antes de besarme. Y yo pensé, esto está bien, esto se siente bien. No pensé en su padre, o sí lo pensé, una fracción de segundo, y lo aparté. Tenía 38 años, era mayor de edad, llevaba 4 años rehaciendo mi vida. Marcos y yo éramos 2 adultos que se gustaban. El hecho de que fuera el hijo de mi exmarido era un detalle incómodo, sí, pero no era un impedimento legal ni moral. No éramos familia, nunca lo habíamos sido, yo no le había criado, no había ninguna relación de ese tipo entre nosotros. Me lo dije muchas veces, me lo dije de muchas maneras distintas, y cada vez que me lo decía había algo pequeño, algo muy pequeño en algún lugar del pecho, que no terminaba de estar convencido. Empezamos a quedar más. Empezamos a quedarnos a dormir alguna noche. Empezamos a hacer esa cosa que hacen las parejas que están empezando, que es ir incorporando al otro en los bordes de tu vida cotidiana. El cepillo de dientes en el baño, la taza que es tuya, el lado de la cama. Era algo que no había sentido con Tomás, esa normalidad sin tensión, esa sensación de que el otro está ahí y no tienes que estar vigilando qué cara pone. Fue en diciembre, 2 meses después de Nájera, cuando Marcos me contó algo que cambió todo. Мы ужинали в моей квартире. Я приготовил картофель по-риохански с колбасой с рынка и перцем, который мне привезли с владения одного его знакомого. После ужина мы сидели на диване с недопитой бутылкой вина, а телевизор был включен без звука, так как никто из нас не смотрел. В его поведении в тот вечер было что-то иное, более спокойное, более сосредоточенное. Я спросил, не случилось ли чего. Он некоторое время молчал, смотрел на стакан, затем посмотрел на меня. «Есть кое-что, что мне нужно тебе сказать», — произнес он. «И я не совсем понимаю, как это сделать». Я почувствовал что-то, не знаю, как это описать. Это был не страх как таковой, скорее, как когда меняется атмосферное давление перед ненастьем. Нечто, что предчувствуешь, прежде чем осознаешь. «Расскажи», — сказал я. «Мой отец», — начал он, остановился. «Мой отец знает, что мы вместе». Это меня не сильно удивило. Лагрония небольшой, Риоха небольшая, люди общаются. «И?» — спросил я. И ему это не понравилось. Еще одна пауза. Он высказался. Cosas sobre ti que no son ciertas. Y hay gente que le escucha. Le pregunté qué cosas. Me lo contó despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Pero lo que me estaba diciendo era que Tomás había empezado a hablar de mí en el entorno que compartíamos. Ese mundo pequeño de empresarios, de transporte y constructoras y proveedores en el que él se movía. Que había contado una versión de nuestro matrimonio y de nuestro divorcio que me dejaba a mí en un lugar muy feo. Que había insinuaciones sobre dinero, sobre documentos, sobre cosas que según Tomás yo había hecho durante los años en que fui su administrativa antes de casarnos. «Son mentiras», dije. «Lo sé», dijo Marcos. «¿Tú me crees?» Me miró. «Sí, Nuria, te creo». Pero había algo más, lo notaba. Había algo más que no me estaba diciendo y que se quedó en el aire entre los dos toda esa noche, pesando, aunque ninguno de los dos lo nombramos. Маркос не разделил со мной той ночи.
Он не раскрыл мне этого до значительно более позднего момента, когда полученные сведения уже не могли оказать мне никакой пользы. Того факта, что Томас не просто произносил слова, что Томас предпринимал действия, что существовала некая ситуация, о которой я не имел представления, нечто, берущее начало задолго до моего появления в жизни этого человека, связанное с финансовыми средствами, именем и давней историей, которую Маркос нес с собой с ранних лет. И я, считая, что научился распознавать намеки, полагая, что на этот раз все иначе, убежденный в своей защищенности, поскольку выбор был сделан мной, а не в мою пользу, я не заметил ничего. Последующие недели проходили необычно, к чему я постепенно привыкал, не осознавая этого. Марко стал более сдержанным. Había días que no contestaba los mensajes hasta muy tarde, con excusas de trabajo que eran plausibles, pero que empezaban a acumularse de una forma que, si hubiera prestado atención, hubiera resultado llamativa. Una vez quedamos para cenar y llegó con 1 hora de retraso, con los ojos de quien ha tenido una conversación larga y agotadora, y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que nada, trabajo, que ya estaba. Yo lo acepté. ¿Por qué lo acepté? Porque tenía miedo de ser la mujer que exige demasiado, la mujer que necesita demasiado, la mujer de la que Tomás me había convencido que era. Esa era la trampa dentro de la trampa. El daño que Tomás me había hecho seguía ahí, funcionando, aunque él ya no estuviera cerca. Me había enseñado a callarme, a no preguntar demasiado, a conformarme con lo que me daban para no parecer difícil. Y ahora, ese aprendizaje me estaba haciendo ciega exactamente cuando más necesitaba ver. En febrero, Marcos me dijo que tenía que contarme algo importante. Quedamos en un bar de carretera a las afueras de Arnedo. Uno de esos bares que solo existen en la España de verdad, con las mesas de formica y los calendarios publicitarios en las paredes, y el camionero de siempre en la barra. No era un sitio de esos que eliges para una conversación romántica, y eso debería haberme dicho algo. Me senté frente a él y le miré, y supe antes de que abriera la boca que lo que venía iba a cambiar las cosas. Mi padre tiene un problema, dijo. Un problema económico serio. Me lo explicó con esa manera suya de ir despacio, sin adornos. La empresa de transporte de Tomás llevaba años en dificultades. Había deudas con proveedores, con Hacienda, con un banco. Había hecho operaciones que no eran del todo limpias para intentar tapar los agujeros, y ahora había un inspector de Hacienda que había empezado a tirar del hilo. La situación era crítica. Hasta aquí, me dije, eso no es mi problema. Tomás y sus líos con Hacienda no eran mi problema. Hacía 4 años que nos habíamos divorciado, hacía 4 años que yo no tenía ninguna vinculación con su empresa. Pero entonces, Marcos me dijo lo siguiente. El problema, Nuria, es que durante los años que trabajaste con él, antes de casaros, había facturas que pasaron por tu nombre, por la gestoría donde trabajabas. Él las utilizó para justificar gastos que no eran reales. Y ahora Hacienda las está encontrando. Se me quedó la boca seca. Yo no sabía nada de eso, dije. Lo sé, dijo Marcos. Yo solo gestionaba lo que él me traía. Yo no sabía que eran falsas. Lo sé, Nuria, pero tienes que entender que en el papel, en los documentos, tu nombre está ahí. Tu firma está en algunas de esas facturas. El mundo se reorganizó en mi cabeza de una manera que no fue un pensamiento claro, sino algo más visceral, como cuando tropiezas y tardas un segundo en entender que te has caído. 4 años. 4 años después de salir de esa casa, de reconstruirme, de creer que había dejado atrás todo lo que tenía que dejar. Y Tomás seguía ahí, dentro de mi pasado, con mi nombre en papeles que yo había firmado sin saber lo que estaba firmando, esperando para explotar en el momento más inconveniente. ¿Qué quiere él?, pregunté, porque lo que Marcos me estaba contando no era solo información, era el principio de algo, era la apertura de una negociación. Marcos bajó la mirada al café. Quiere hablar contigo. No voy a hablar con él. Nuria, no voy a hablar con él, Marcos.
Me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Llevo 4 años sin hablar con ese hombre y no pienso empezar ahora. Si hay un problema legal, hablo con un abogado. Marcos asintió y no dijo nada más. Y yo no entendí, todavía no entendí, que esa conversación en el bar de carretera no era el principio de una negociación. Era el principio de otra cosa. Это был первый шаг в сценарии, который долго выстраивался, и в котором я был фигурой, не подозревавшей о своем участии. Той ночью, вернувшись в свою квартиру, я открыл компьютер и ввел свое имя в торговый реестр. Затем я ввел название компании, где я работал. И, наконец, название организации Томаса. Все обнаруженные сведения казались в пределах нормы, но это ничего не означало, поскольку налоговые органы имеют доступ к информации, отсутствующей в открытых источниках. На следующий день я попытался связаться с юристом, но был вечер пятницы, и запись на прием удалось получить только на следующей неделе. Тем временем в субботу ко мне приехал Маркос переночевать. Это была обычная ночь, или почти обычная, с тем фоновым ощущением, которое стало постоянным. В воскресенье утром он приготовил мне завтрак. Он был из тех, кто наслаждается процессом приготовления пищи. Ему нравилось делать собственные омлеты, собственные тосты с высококачественным маслом. И пока я был в душе, он находился на кухне. Cuando salí, el desayuno estaba en la mesa y él estaba mirando por la ventana con ese gesto que yo ya conocía, el de cuando estaba pensando en algo que no quería decir. ¿Qué pasa?, le pregunté. Se giró, me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. No era culpa exactamente, era algo más parecido al miedo. Hay algo que no te he contado, dijo. Y ahí empezó todo de verdad. Lo que me contó ese domingo por la mañana, con el café enfriándose en las tazas y la luz de febrero entrando fría por la ventana, fue esto. Que él no me había encontrado por casualidad en el mercadillo de Nájera, que su padre sabía que yo vivía en Arnedo, que su padre llevaba tiempo siguiendo mis movimientos, no de una manera obsesiva de película, sino de la manera callada y sistemática en que lo hacen las personas que tienen dinero y tiempo y contactos. Un par de llamadas a conocidos, alguien que te vio en el grupo de senderismo, alguien que le dijo en qué bar te tomabas el café los sábados, que el encuentro en el mercadillo había sido planificado. Me quedé paralizada. No es una forma de hablar. Me quedé literalmente sin poder moverme en la silla, con la taza en la mano, sin poder pensar ningún pensamiento completo, solo fragmentos. El mercadillo, las postales, la voz que me resultó familiar, la sonrisa pequeña. Fue un placer encontrarte. 2 meses, todo el otoño y ese principio de invierno. ¿Qué eres tú en todo esto?, conseguí preguntar finalmente. La voz me salió extraña, plana. ¿Qué papel juegas tú? Marcos tardó en contestar. Al principio me pidió que te encontrara, que retomara el contacto contigo, para tener información. ¿Qué información? Sobre los documentos, sobre si guardabas copias de algo de cuando trabajabas en la gestoría, sobre si habías hablado con alguien de los años en que erais pareja. Lo oí hablar y era como oírle desde lejos, desde detrás de un cristal. Пространство, которое служило мне убежищем, наполненное моими предметами на протяжении 2 лет, внезапно предстало как место для развития событий. Сцена. «И что дальше?» – произнесла я. «Дальше...» – Маркос провел рукой по своим волосам. «Дальше произошло нечто, не предусмотренное сценарием. Он посмотрел на меня. И то, что я увидела в его глазах, было истинным. Это я знала. Это невозможно было подделать. В его лице ощущалась подлинность. «Я проникся к тебе чувствами», — сказал он. Это должно было вызвать облегчение. В некотором роде так и произошло. Но именно в этот момент я осознала, что оказалась в ситуации куда более запутанной, чем предполагала. Поскольку, если Маркос был искренен, если то, что происходило между нами, было подлинным, значит, я возводила это на основе недомолвок. А то, что возводится на основе недомолвок, не имеет прочного основания.
«Что знает твой отец о наших отношениях?» – спросила я. «Он знает, что мы вместе. Он посчитал это частью замысла. Что он держал тебя... Я не знаю, как это сформулировать». «Продолжай». «Что он держал тебя под наблюдением, через меня». Это высказывание затронуло меня в месте, которое я узнала. Управляемое. Сколько раз в течение брака это случалось. Управляемое не понимает точно, как и почему, без конкретных причин, которые можно было бы указать. Просто это постоянное ощущение, что кто-то руководит всем, и этим кем-то была не я. И вот снова, спустя 4 года. Другая ситуация, тот же сценарий. «Мне нужно, чтобы ты ушел», — сказала я. «Нурия». «Сейчас, Маркос, пожалуйста». Он ушел. Я услышала, как закрылась дверь. Я осталась на кухне с нетронутым завтраком и шумом уличного движения. И мысль, которая медленно начала расти, пока не заполнила все. Томас располагал моими сведениями. Мое имя было в сомнительных бумагах. Его сын, который меня любил, который влюбился в меня, который мне это сказал, который нарушил правила замысла, чтобы поведать мне истину, был частью игры, которую я только что обнаружила, что велась месяцами, не подозревая об этом. А у меня ничего не было. Или так я думала тогда. Я ошибалась. У меня кое-что было. Tenía algo que Tomás no sabía que yo tenía. Algo que había guardado sin saber exactamente por qué durante 4 años, en una caja de cartón dentro del armario del dormitorio, entre los papeles del divorcio y la documentación del coche y las cartas del banco. Pero eso todavía no lo sabía. Todavía no había abierto la caja. Todavía estaba en la cocina, con el café frío, aprendiendo por segunda vez en mi vida que la trampa más eficaz es la que no ves hasta que ya estás dentro. Y esta vez era diferente a la primera. Esta vez no era solo mi dignidad lo que estaba en juego. Esta vez había documentos, había firmas, había un inspector de Hacienda tirando de un hilo. Y había un hombre que me conocía bien, que había tenido 4 años para estudiar mis puntos débiles, que sabía exactamente cómo hacerme daño. Lo que aún no sabía Tomás era que yo también le conocía a él, mejor de lo que él pensaba. Y que la mujer que salió de esa casa 4 años antes no era la misma que había entrado, aunque todavía me quedaba por aprender lo más difícil. Que conocer a tu enemigo no es suficiente si no te conoces también a ti misma. Y que yo, en ese momento, todavía tenía partes de mí que no conocía. Partes que Tomás había enterrado tan profundo que iban a tardar en salir. Partes sin las que no iba a poder ganar. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en algo que no sé cómo llamar exactamente. No eran meses normales, eran bloques de tiempo que pasaban de una manera extraña, a veces muy despacio y a veces de golpe, como cuando conduces un tramo largo de carretera y de repente te das cuenta de que no recuerdas haberlo conducido. Me levantaba, me duchaba, iba al trabajo, volvía, cerraba la puerta, repetía. Lo que había descubierto ese domingo de febrero no era algo que pudiera contarle a nadie fácilmente. ¿A quién se lo cuentas? A tu madre, que tiene 70 años y el corazón mal y bastante tiene con lo suyo. A tus compañeras de trabajo, que son buena gente, pero con las que no tienes esa clase de confianza, la confianza que se tarda años en construir y que yo había ido dejando oxidar durante el matrimonio con Tomás. Al grupo de senderismo, entre ruta y ruta, mientras cruzas un barranco. No, no había nadie. Eso también era parte del daño que Tomás me había hecho. No el daño de ese momento, sino el daño acumulado de 8 años, que era el haber ido vaciando mi entorno de personas en las que apoyarme, tan despacio que yo nunca lo había visto pasar. Me quedé sola con aquello, sola con la información, sola con el miedo, sola con algo que tampoco quería admitirme del todo, que echaba de menos a Marcos. Que a pesar de todo, a pesar de saber que el principio había sido una mentira, echaba de menos su manera de estar en silencio sin que el silencio pesara, su manera de hacer el desayuno, sus ojos que no eran los ojos de su padre aunque fueran iguales. No le llamé, no le contesté los mensajes que me mandó los primeros días.
Mensajes cortos, sin presionar, solo diciéndome que lo sentía, que quería hablar cuando yo quisiera. Los leía y los dejaba sin respuesta, y después me quedaba mirando la pantalla apagada del teléfono, pensando en cosas que no me llevaban a ningún sitio. Conseguí la cita con el abogado el martes de la semana siguiente. Una abogada en realidad, Cristina Peláez. Su despacho estaba en la calle Sagasta de Logroño, un piso segundo con los muebles serios y las estanterías llenas de esos libros gordos de jurisprudencia que dan una sensación ambigua de autoridad y de burocracia. Era una mujer de unos 50 años, muy directa, de esas que no pierden el tiempo en rodeos. Le conté lo que sabía, lo de las facturas, lo de mi nombre en los documentos, lo de que Hacienda estaba investigando la empresa de Tomás. Me escuchó sin interrumpirme. Tomó notas en un bloc con una letra pequeña y apretada. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró. ¿Firmó usted esas facturas conscientemente?, preguntó. No. Quiero decir, firmé documentos, sí, era mi trabajo, pero no sabía que las operaciones eran ficticias. Nadie me explicó nada. Yo gestionaba lo que él me traía. ¿Guarda usted alguna documentación de ese periodo? Y ahí fue cuando pensé en la caja de cartón dentro del armario, entre los papeles del divorcio. Cuando me fui de casa de Tomás, me había llevado todo lo que encontré que fuera mío, y entre esas cosas había carpetas de trabajo, copias de documentos que había guardado por inercia profesional, esa costumbre que tienes cuando trabajas en una gestoría de quedarte con copias de todo. No las había mirado desde entonces. Estaban ahí, guardadas, sin que yo supiera exactamente por qué las había conservado. Creo que sí, dije. Creo que tengo copias de algunas cosas. No sé exactamente de qué. La abogada asintió despacio. Tráigamelas. Todo lo que tenga. Y no hable con su exmarido. Не вступайте в контакт, не отвечайте на его инициативы. Ни при каких обстоятельствах не встречайтесь без моего присутствия или предварительного согласования. Ясно? Ясно. В тот вечер, вернувшись в Арнедо, я открыла шкаф и достала коробку. Это была коробка из-под бумаг, стандартного формата, с крышкой, которая держалась за счет плотного прилегания. Она была слегка деформирована из-за веса других предметов, лежавших сверху. Я поставила ее на кровать и раскрыла. Там были документы, касающиеся расторжения брачного союза, да. Там был договор о приобретении транспортного средства. Там были извещения от финансовой организации и чеки за вещи, которые я уже не помнила. И в глубине находились 3 папки из плотного картона зеленого цвета с эмблемой фирмы, где я проходила службу до заключения брака с Томасом. Папки были скреплены резинкой, которая со временем стала жесткой и хрупкой. Я их открыла. Мне понадобился час, чтобы просмотреть все содержимое. И когда я закончила, я осталась сидеть на кровати, положив руки на бумаги, и почувствовала в груди нечто, что трудно было определить. Это не было полным освобождением. Era más como cuando encuentras algo que buscabas sin saber que lo buscabas. Una pieza que encaja en un sitio que llevaba tiempo vacío. Había copias de facturas. Algunas eran normales, operaciones reales de la empresa de Tomás que yo había gestionado. Pero había otras. Y yo lo veía ahora con una claridad que entonces no había tenido, porque entonces no sabía lo que tenía que buscar, que no cuadraban, importes que no correspondían a ningún servicio real que yo recordara, fechas que no encajaban con los movimientos de los camiones, y en varias de ellas, junto a mi firma, había otra firma, una firma que no era de Tomás, una firma que tardé un momento en reconocer. Era la firma de un hombre que se llamaba Aurelio Laos, el padre de la madre de Marcos, el abuelo materno de Marcos. Un hombre que había muerto hacía 3 años y que, según lo que Marcos me había contado en alguna conversación, había sido quien puso el dinero inicial para que Tomás montara la empresa de transporte, a cambio de una participación que nunca había quedado del todo clara sobre el papel. Me quedé mirando esa firma durante mucho tiempo. Llamé a la abogada al día siguiente con las carpetas bajo el brazo. Mientras todo esto ocurría, Tomás no estaba quieto. Eso lo supe después. Lo fui reconstruyendo de a pedazos.
Había hablado con gente de la gestoría donde yo trabajaba ahora, en Arnedo. No directamente, sino a través de un conocido, de esa manera opaca en que se mueven las cosas en los entornos pequeños. Había insinuado cosas. Nada concreto, nada que se pudiera agarrar. Solo el tipo de comentario que siembra una duda, que hace que la gente te mire de otra manera sin saber exactamente por qué. Mi jefa en la gestoría se llamaba Amparo. Era una mujer buena, de las que no juzgan fácilmente, pero una mañana de marzo me llamó a su despacho y me dijo, con una incomodidad visible, que había recibido una llamada de alguien preguntando por mí, que no le había dado información, que eso no se hacía, pero que pensaba que yo tenía que saberlo. ¿Sabes quién puede ser?, me preguntó. Sí, dije, sé quién es. Le conté lo suficiente para que entendiera la situación sin entrar en detalles que no eran necesarios. Amparo me escuchó y cuando terminé me dijo, mientras yo esté aquí, nadie te quita el trabajo. Pero Nuria, y me miró con esa directness que tenía, tienes que resolver esto, no puedes dejarlo estar. No lo estaba dejando estar, pero resolver algo que lleva años construido no se hace en 2 semanas. La abogada Cristina encontró en las carpetas lo que yo había intuido, pero no sabía articular. Las facturas falsas tenían un patrón. Habían sido creadas para justificar pagos a proveedores ficticios, operaciones que nunca habían existido. Y el dinero de esos pagos había ido a parar a una cuenta que ya no existía, pero cuya huella estaba en los documentos. Una cuenta que había estado a nombre de Aurelio Lahoz, el abuelo muerto. El dinero que se suponía que era una herencia legítima de la familia de la madre de Marcos, y que en realidad era el resultado de un fraude fiscal sistemático de varios años. Eso cambiaba la naturaleza del problema de una manera importante, porque si Tomás me había usado a mí, a mi firma, a mi nombre en la gestoría, como parte del mecanismo para ejecutar ese fraude, entonces yo era una víctima del delito, además de una potencial investigada. Y si había documentación que lo demostraba, si había un rastro de papel que mostraba que las firmas mías habían sido utilizadas en operaciones que yo no había autorizado conscientemente, esto nos da una posición mucho mejor de la que tenías hace 2 semanas, dijo Cristina una tarde, mirando los papeles extendidos sobre su mesa. Pero también complica las cosas porque ahora hay una herencia de por medio, y la herencia implica al chico, Marcos. Esa fue la primera vez desde el domingo de febrero que su nombre apareció en una conversación sobre esto, y fue como si hubiera estado esperando ese momento para colarse de vuelta en todo lo demás. ¿Qué tiene que ver Marcos con la herencia?, pregunté. Cristina me explicó lo que había encontrado. Aurelio Lahoz había muerto sin testamento claro. Había dejado una herencia que incluía, entre otras cosas, una finca en la ribera del Ebro, tierra de viñedo, varias hectáreas, cerca de Alfaro. La finca había estado en disputa durante años entre la familia de la madre de Marcos y Tomás, que reclamaba derechos sobre ella en base a un documento de cesión que, según la familia materna, era falso. El caso había estado en el juzgado de instrucción de Logroño durante 2 años y estaba paralizado desde la muerte de uno de los abogados implicados. Las facturas que yo tenía en mis carpetas no eran solo prueba de un fraude fiscal, eran prueba de que Tomás había manipulado las cuentas de la empresa para hacer desaparecer dinero que en realidad era de la herencia de Aurelio, dinero que le correspondía a la familia de la madre de Marcos, dinero que en teoría le correspondía a Marcos. Y Tomás lo sabía. Por eso me quería controlada, por eso había mandado a su propio hijo a buscarme, no solo por el inspector de Hacienda, por la finca, por el viñedo, por los papeles que sabía que yo podía tener y que podían hundir el castillo de naipes que había tardado 20 años en construir. No lloré cuando Cristina me contó todo esto. Me quedé muy quieta en la silla y escuché y tomé nota de las cosas que me dijo que tenía que hacer. Salí del despacho al frío de la calle y caminé hasta el Espolón, el paseo del centro de Logroño con los árboles pelados de marzo y los jubilados en los bancos y los niños en los columpios del extremo. Y me senté en un banco y me quedé mirando el río. El Ebro en marzo es pardo y rápido y huele a tierra húmeda. Lo miré durante mucho tiempo. Pensé en los años con Tomás.
Pensé en los 4 años después, reconstruyéndome pieza a pieza. Pensé en Nájera, y en las postales, y en la sonrisa pequeña de Marcos, y en el desayuno del domingo, y en lo que me había dicho antes de que yo le pidiera que se fuera. Me enamoré de ti. Pensé, ¿qué hago con eso? No lo decidí ese día, pero algo se asentó mientras miraba el río, algo que tenía que ver con entender que había 2 cosas separadas que yo estaba mezclando, lo que Tomás había hecho y lo que Marcos había hecho, y que la manera en que yo respondiera a cada una de esas cosas no tenía por qué ser la misma. Pasaron 6 semanas más. 6 semanas en las que Cristina fue construyendo el caso con una paciencia metódica que yo admiraba y que a veces me desesperaba. Presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción por mi parte, como víctima de uso fraudulento de mi identidad profesional en la comisión de un delito fiscal. La denuncia incluía las copias de las facturas, un análisis grafológico básico de las firmas que mostraba irregularidades y una cronología de las operaciones. Al mismo tiempo, la investigación de Hacienda sobre la empresa de Tomás seguía su curso. Cristina habló con el inspector, no directamente, a través del procedimiento correcto, y estableció que mi posición era la de testigo colaboradora, no la de investigada. Eso era importante. Eso cambiaba todo. Tomás, mientras tanto, intentó contactarme 2 veces. La primera vez llamó al teléfono fijo de la gestoría. Quien lo hizo fue un error suyo, porque quedó registrado. Y habló con Amparo, que le dijo que yo no estaba disponible y que cualquier comunicación debía hacerse a través de mi representación legal. La segunda vez me mandó un mensaje al móvil. Solo decía: Nuria, necesitamos hablar. No hagas nada de lo que vayas a arrepentirte. Se lo mandé a Cristina en captura de pantalla. Me dijo que perfecto, que era exactamente el tipo de cosa que necesitaban. Marcos me escribió una vez durante ese periodo, no para hablar del caso, no para intentar convencerme de nada, solo para decirme que había contratado a su propio abogado, que iba a colaborar con la investigación, que iba a declarar lo que sabía sobre las instrucciones que su padre le había dado antes del encuentro en Nájera, y que lo sentía de verdad. No le contesté, todavía no podía. El momento que lo cambió todo llegó un jueves de mayo, por la mañana, a las 9:20. Lo recuerdo porque acababa de llegar al trabajo y todavía tenía el abrigo puesto y el café en la mano cuando sonó el teléfono. Era Cristina. El juzgado ha emitido una orden de detención provisional para Tomás Bernat, me dijo. Esta mañana han ido a buscarlo a su domicilio. Me senté en la silla. Me di cuenta de que tenía la mano que sostenía el café temblando un poco. ¿Han ido los de la Guardia Civil?, pregunté. No sé por qué eso fue lo primero que pregunté. Sí, esta mañana temprano. Me quedé en silencio un momento. ¿Y ahora qué? Ahora declarará ante el juez. El proceso va a ser largo, Nuria. Los procesos siempre son largos, no te voy a mentir, pero estamos en una posición muy buena. Tienes que prepararte para declarar tú también, en unas semanas cuando te citen. Colgué. Me quedé mirando la pantalla del ordenador sin verla. Amparo asomó la cabeza desde su despacho y me miró. Debía de tener una cara que no necesitaba explicación. ¿Todo bien?, preguntó. Creo que sí, dije. Creo que sí. Declaré en el juzgado de instrucción de Logroño un martes de junio. Fue una experiencia que no deseo a nadie, y al mismo tiempo fue necesaria de una manera que no sé explicar del todo. Entré en aquel edificio con Cristina, pasé por los controles de seguridad, me senté en una sala que olía a papel viejo y a aire acondicionado barato, y conté todo lo que sabía ante el secretario judicial que tomaba nota con una calma burocrática que contrastaba de una manera casi cómica con lo que yo estaba sintiendo por dentro. Tomás estaba en el mismo edificio ese día. No le vi. Tampoco quería verle, pero saber que estaba ahí, que el sistema lo tenía ahí, que ya no era solo una voz en mi cabeza o un peso en el pecho, sino algo concreto, con consecuencias concretas, eso fue una cosa extraña. No fue triunfo, fue más como cerrar una ventana que había estado abierta durante demasiado tiempo y de la que entraba corriente. El juicio fue 9 meses después, marzo del año siguiente. Casi exactamente 2 años después del mercadillo de Nájera.
Tomás fue condenado por fraude fiscal agravado y por uso fraudulento de documentación de terceros. La sentencia fue de 4 años de prisión, aunque con los atenuantes y el acuerdo con la Fiscalía acabó con una pena suspendida, condicionada a la devolución de las cantidades defraudadas. También se resolvió el litigio sobre la finca de Alfaro. La finca volvió a la herencia legítima, que correspondía a la familia materna de Marcos y, en parte, al propio Marcos. No estuve en el juicio. Había declarado como testigo y no tenía obligación de estar presente en la vista oral. Me quedé en Arnedo ese día, fui a trabajar, comí sola en un bar de la plaza, y cuando me llamó Cristina para darme el resultado, me limité a dar las gracias y a colgar y a terminarme el café. ¿Y Marcos? Marcos declaró también. Contó lo que su padre le había pedido, el plan del mercadillo, las instrucciones. Eso le costó. Imagínate lo que cuesta declarar contra tu propio padre, aunque ese padre haya sido siempre más una ausencia que una presencia. Nadie sale intacto de esas cosas. Después del juicio, me escribió. No para hablar del caso. El caso ya estaba cerrado. Me escribió para decirme que iba a estar en Logroño unos días por trabajo, que si alguna vez yo quería tomar ese café que no habíamos llegado a terminar bien, que le dijera. Tardé 3 semanas en contestar. No voy a contaros qué decidí. Eso es mío. Solo voy a deciros que no tomé la decisión desde el miedo, ni desde la soledad, ni desde la necesidad de que alguien me rescatara. La tomé desde un sitio más tranquilo, más firme, que había tardado mucho tiempo en encontrar. Lo que sí os voy a contar es lo que pasó después con todo lo demás, porque la historia no termina cuando termina el juicio. Nadie os habla de lo que viene después, de la parte que no sale en las noticias. El después es donde se vive de verdad. El después es esto, que durante meses tuve pesadillas. No cada noche, eso hubiera sido más fácil de gestionar, más predecible, sino de repente, sin aviso, una noche cualquiera de miércoles en la que no había pasado nada especial. Me despertaba con el corazón desbocado y tardaba varios minutos en saber dónde estaba. Eso es lo que le hace al cuerpo el estrés prolongado que no has procesado. Lo guarda en algún sitio y lo va soltando cuando ya no tienes la adrenalina de la crisis para mantenerlo encerrado. Empecé terapia en septiembre de ese año, una psicóloga en Logroño que se especializaba en trauma relacional. Lo de trauma era una palabra que me costó aceptar durante mucho tiempo. Me parecía una palabra grande para lo que me había pasado. No había sido una guerra, no había sido una violación, no me habían encerrado en ningún sótano. Había sido un matrimonio difícil y una mentira complicada. ¿Eso es un trauma? Mi psicóloga me explicó, en la tercera sesión, que el trauma no tiene que ver con la magnitud objetiva de lo que ocurre. Tiene que ver con lo que el sistema nervioso registra. Y el mío había estado en alerta durante tanto tiempo, desde tan atrás, que había aprendido a funcionar en estado de emergencia como si fuera lo normal. El trabajo era aprender a no estar en emergencia. Aprender que estar tranquila no significaba que algo malo estaba a punto de pasar. Ese aprendizaje tarda. Os lo digo con toda la honestidad que puedo. Tarda muchísimo. Hay días que creía que ya lo tenía y al día siguiente volvía a estar en el suelo. Hay días en que todavía, y han pasado ya más de 2 años desde el juicio. Hay días en que me paro en mitad de lo que sea porque he olido algo o he oído una voz con un timbre determinado o he visto un coche igual al que tenía Tomás, y se me va el cuerpo a otro sitio durante unos segundos. Eso no desaparece de golpe, no es un interruptor. Lo que sí ha cambiado es que ya sé lo que es. Ya sé nombrar lo que pasa cuando pasa. Y nombrar las cosas las hace más manejables. No más fáciles, solo más manejables. Mi relación con mi familia también cambió, con mi madre sobre todo. La llamé una noche de octubre, sin haber planeado hacerlo, y le conté una parte. No todo, pero suficiente. Lloró. Yo no lloré. Me pareció extraño. Después entendí que era porque yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar en esas semanas, solo, de noche, sin que nadie lo viera. Mi madre me dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y yo no supe qué contestar, porque la respuesta real era larga y complicada, y tenía que ver con haberme acostumbrado a cargar con las cosas sola, a no pedir ayuda,
a esa coraza de la que os hablaba al principio, que es al mismo tiempo lo que me protegió y lo que casi me destruyó. ¿Por qué cuento esto?, os preguntaréis. Hay cosas de esta historia que me costó años procesar, que me costó meses ponerle palabras, que hubo momentos en que pensé que era mejor no remover. ¿Por qué sentarme aquí, delante de una cámara, y contarlo todo? Porque me acuerdo de cómo me sentía cuando estaba dentro, sola con ello, sin poder explicárselo a nadie, sin que hubiera nadie que me dijera, lo que te está pasando tiene un nombre, y no es culpa tuya. Y si hay una persona que está mirando esto ahora mismo desde un sitio parecido, no tiene por qué ser exactamente igual, no tiene por qué ser la misma historia. Si hay una persona que está mirando esto y pensando, yo también, a mí también me pasa algo así, y no sé cómo nombrarlo, entonces vale la pena haberlo contado. Aunque me tiemble la voz, aunque haya partes que me cuesten, vivo en Arnedo todavía. El mismo piso, las mismas plantas en la ventana, las mismas tazas de cerámica del mercadillo. He añadido algunas cosas y he quitado otras. He pintado las paredes de un color diferente. No sé por qué eso me parecía importante, pero lo era. He vuelto al grupo de senderismo. He conocido a gente nueva. Sigo siendo la que soy. La del barrio de Valdegón, la del medio, la que aprendió que las cosas hay que ganárselas. Pero voy aprendiendo, despacio, que ganarse las cosas no significa no pedir ayuda nunca, que ser fuerte no significa no necesitar a nadie, que hay una diferencia entre la fortaleza que construyes para sobrevivir y la fortaleza que construyes porque quieres, porque es tuya, porque la has elegido. Esa diferencia la estoy aprendiendo todavía. El Ebro sigue ahí, pardo y rápido y con olor a tierra en primavera. A veces, cuando voy a Logroño, me siento en el espolón y lo miro un rato. No pienso en nada concreto, solo miro el río, y me parece suficiente.